Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas que le dan seguimiento al podcast de La Minuta del Emporio Digital. Es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes con otra propuesta de estudio, de análisis, y en esta ocasión pues les traigo una persona interesante. Y es porque, como pueden leer en el título del podcast, vamos a hablar de espiritualidad, ciencias ocultas, chamanismo, del tarot, de canalización y otros aspectos más. Pero no les hago esperar, quiero presentarles a nuestra invitada de hoy, Adri Bernal, pero se encuentra en las redes sociales como Adri Lunar. Muchas gracias, Adri, por aceptar la invitación del Emporio Digital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, pues muy contenta, ¿verdad? Por la oportunidad de poder compartir estos conocimientos, que pues para que lleguen a más personas y pues se extiendan entre la humanidad, ¿verdad? Pues genial. Ahora, en estos argumentos, Adri, indiscutiblemente existen tabúes, contradicciones, folclore, mitos, y estás aquí para ayudarnos un poco a entender qué es todo esto, porque aunque sí son temas fascinantes, pero muchas personas desconocemos en realidad qué hay detrás de todo esto. Adri, quiero decirles que tiene un canal, Oráculo de Chel, es canalizadora y tarotista, entre otras facultades psíquicas y espirituales que practica. Se dedica precisamente a la espiritualidad, y uno de los primeros temas para iniciar de una vez es precisamente este tema de la espiritualidad, porque eh, puede significar todo o nada, puede significar, es algo genérico, conceptos dispersos. Sin embargo, en el mundo de las ciencias ocultas, del esoterismo, el mundo espiritual que vos practicás, ¿qué nos puedes decir acerca de la espiritualidad? Bueno, pues es una palabra muy amplia, Andrés, y realmente una de las razones por las cuales decidí aceptar esta propuesta suya de hablar acerca del tema es precisamente porque hay mucho tabú, ¿verdad? Y quizás necesitamos hacer una separación muy importante, empezando hablando de que espiritualidad definitivamente todos tenemos espiritualidad, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos un espíritu, ¿verdad? Y es muy importante que así como cuidamos nuestro cuerpo, como cuidamos también nuestra salud, tengamos prácticas saludables espirituales. Muchas de estas búsquedas que a veces nos llevan a practicar religiones, a hacer nuestras propias experimentaciones sobre diferentes caminos espirituales. Y fíjate, bien interesante que una de las cosas que a veces confunde la espiritualidad es que espiritualidad no necesariamente significa seguir una religión o un sistema de creencias. Y aquí es donde entra mucho de lo que vivo o practico, ¿verdad? La espiritualidad es en realidad el enriquecimiento del espíritu. Y para esto hay muchísimas prácticas y muchísimas formas de lograrlo. Esto se hace a través de la conexión con el ser divino, con el ser supremo. Y muchos caminos hay para la espiritualidad. De hecho, está los libros principales de espiritualidad lo mencionan. Y la cuestión es que cada uno tiene la posibilidad a través del libre albedrío de decidir qué creer, ¿verdad? Hacia dónde caminar, qué camino elegir. Y cada uno, su camino depende también de su misión de vida, su existencia en este plano. Entonces es muy importante tomar en cuenta ese punto, ¿verdad? No todos venimos a hacer lo mismo, las facultades que cada uno trae ya dentro de sus habilidades van de acuerdo a la misión de vida que cada persona trae. Por lo mismo, las religiones llegan a ser a veces un intento frustrado, porque una religión casi siempre gira en torno alrededor de lo que una persona descubrió acerca de la espiritualidad
y se vuelve un sistema. Por ejemplo, el Maestro Jesús y sus enseñanzas nos animan a buscar el camino espiritual y lo convirtieron en un sistema rígido de creencias donde hay una verticalidad, ¿verdad? Y hay una estructura, un sistema. Entonces, al final esto frustra a las personas porque es una fórmula que no necesariamente debe ser rígida, sino que en el camino, pues, la intuición juega mucho del papel de lo que es la espiritualidad, porque dependiendo de quiénes somos por dentro, así vamos fluyendo a nivel espiritual. Eso es lo que podría decirte acerca de este tema. Sí, te pregunté precisamente sobre eso porque existe alguna confusión. Algunas gentes piensan de que la religiosidad es lo mismo que la espiritualidad. Y también parto de la idea de que son dos dimensiones diferentes, dos cosas muy distintas. Contanos un poco de tu carrera, de tu vida espiritual. De lo que hago. De lo que haces, exacto. Me gustaría que nuestro público escuchara quién es. Bueno, primero quiero aclararte que no es que haya caído a esto así como que desde muy chica, ¿verdad? Tengo habilidades desde muy chica, pero en realidad fui muy reprimida por la religión precisamente, ¿verdad? Y pues cuestionaban muchas de las cuestiones que yo vivía, de las experiencias que yo vivía experiencias muy místicas. Llegó una etapa, una edad en la que niña, muy niña, yo oraba horas, o sea, pasaba hablando con la divinidad y conectando, teniendo visiones. Desde muy pequeña me entregaban mensajes, recibía mensajes y ha sido siempre algo muy natural para mí. Sin embargo, en el contexto de la religión, muchas veces esto a veces puede generar polémica. En específico, también cuando hay como cierta competitividad, envidias, cuestiones que de alguna manera pues siempre salen porque hay como una competitividad, ¿verdad? Ahora, yo desarrollé mi vida normal, ¿verdad? Saqué mi carrera, soy arquitecta, trabajé durante muchos años como arquitecta y de pronto en los propios procesos personales de la vida, me encontré con esta situación de sentir que mi vida necesitaba una dirección. Y en este proceso me encontré una persona muy especial, que era don Pedro Portillo, que en paz descanse, que tiene, pues, de grata recordación. Tenía muchos dones y habilidades, entre ellos la lectura del tarot. Y él fue mi tarotista personal, gracias a que una amiga me lo presentó. Y en ese proceso yo llegaba donde él y me servía muchísimo, me daba mucha paz al alma, me guiaba. Pero llegó un momento en el cual él se enferma, ¿verdad? Y me dijeron, mire, está muy enfermo y no puede atender personas en este momento. Y ahí entré yo en esa discrepancia, bueno, ¿y ahora qué hago, verdad? Y de cuando yo estaba más joven, me acordaba que mi papá me ofrecía continuamente cuando yo llegaba a visitarlo que si me hacía una lectura de tarot. Y yo le decía como, no, ¿verdad? O sea, no, creo que no necesito eso. Pero cuando yo me recordé de esto, yo dije, bueno, si mi papá puede, yo también puedo. Y decidí comprar el mazo, compré un libro y decidí hacer esto. No me funcionaba, no me fluía, hasta un momento en el que dentro de mi fe quebrada, ¿verdad? Porque no tenía en ese momento mucha fe ni mucha conexión. Puse una velita en una luna llena y hice un rezo y pedí a la divinidad que me permitiera recibir estos mensajes para mi bienestar, porque también le iba a ayudar a otras personas. Y ese fue el inicio de un viaje que no ha parado, ¿verdad? Un viaje de 5 años a la fecha. Bueno, de esos 5 años pasé 2 años en incógnito, así como yo solita aquí aprendiendo, sanándome a mí misma, practicando, ayudando tal vez a las personas más cercanas. Me acuerdo que mis primeros pacientes fueron personas súper cercanas que
en su situación de dificultad, yo veía que mis guías me decían, dile tal cosa. Y yo le decía, mira, ¿me permites ayudarte de esta manera? Y la persona me decía, sí, con mucho gusto. Y al final, pues terminaban siendo mis pacientes y eran mis amistades. Y bueno, un buen día, después de un proceso largo, ¿verdad? Como de 3 años, no, como 2 años y fichitas, eh, llegué a un momento en el cual fue una encrucijada y me dijeron, bueno, mira, vamos a abrir un camino para ti para que puedas empezar ya de lleno a trabajar. Y literal fue de la nada que se abrió ese camino. Una persona me dijo, mira, aquí está este espacio, se lo podemos dar, nos paga como pueda. Literal, o sea, fue tan así, no me exigieron mucho y cómo negarse a una oportunidad de ese tamaño, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, yo tomo la oportunidad. Y de ahí para allá todo fluyó, increíblemente fluyó de una manera espectacular. Pues la gente necesitaba mucho, creo, los mensajes y luego pues uno recomienda a otro y así, y bueno, a la fecha seguimos ahí. Y la hora me dice, me siguen hablando que vienen cambios, viene una nueva etapa. Ya estoy emocionada por eso, porque también puede haber un cambio positivo. Y en eso estoy. Así que así ha sido muy, se dice, espontáneo, ha sido muy orgánico mi proceso espiritual. Es intenso, es intenso. Sí, Bueno, intenso. quiero decirles que Adri se dedica a tiempo lleno, se dedica a estas cosas, a la espiritualidad. Sí, Llegan personas a consultarle diferentes tipos de situaciones, que ya vamos a ir hablando un poco de esto. También es sí, canalizadora. ¿Qué es esto de sí. ser canalizadora? Canalizar es ser un canal para atraer información desde planos superiores. Yo trabajo con ángeles y maestros ascendidos. Cuando yo realizo las canalizaciones con ayuda del tarot, lo hago para traer respuestas que son de parte de estos seres que son de elevada conciencia y le permiten a la persona tener una perspectiva pues mucho más elevada, ¿verdad?, del asunto. El hecho de entregar los mensajes, pues también involucra el libre albedrío, ¿verdad? Yo puedo entregar el mensaje, pero la persona al final decide lo que hace con respecto a lo que el mensaje le dice, ¿verdad? Eso sería. Ujú. Muy, muy bien. Sí, en lenguaje profano, ¿cómo decirlo? Eh, Algunos estarán preguntando, de los amigas y amigos que nos están escuchando en Ajá. Sudamérica, en Estados Unidos, aquí en Europa, en varias partes, también en El Salvador. Eh, ¿Ves fantasmas, hablándolo en terminología común, digamos? Eh, ¿Tenés llegan ese tipo de consultas, ¿no? Tal vez algunas personas quieren contactar a sus seres queridos. Esto también tiene que ver con la canalización. Exacto, es posible realizar la canalización. Los mensajes, en realidad, el tarot es una herramienta infinita, ¿verdad? Por eso, igual como toda herramienta espiritual, también se puede ocupar como para bien, como para mal, ¿verdad? Pues ya ve que también eso involucra el libre albedrío. En mi caso personal, pues yo la ocupo para poder ayudar a las personas y sí se puede realizar canalizaciones de personas fallecidas dependiendo del estado de conciencia en el que esté la persona al otro lado. Hay personas que están a veces en estados de confusión o en bucles de tiempo y cuando esto pasa pues hay que esperar un poquito. Pero la mayor parte del tiempo sí se puede tener información sobre la persona o si no podemos comunicarnos directamente con la persona, pues por lo menos los guías nos dicen en qué estado se encuentra y qué se puede hacer para ayudarle, ¿verdad? Sumamente muy, muy interesante. A ver, contanos, vamos entrando poco a poco al otro argumento. ¿Qué es esto de las ciencias ocultas? Bueno, antes eh, voy a decirte que evidentemente se nos vienen a la cabeza un montón de cosas, ¿no? Incluso así como hay un montón
de ideas distorsionadas o prejuicios. Por ejemplo, se dice, no, la ciencia oculta es brujería, es magia negra, es hacer amarre del amor y un montón de cosas, precisamente dentro de la misma ignorancia de este tipo de estudio y de práctica. Y me gustaría que nos explicaras, de acuerdo a tus conocimientos y conceptos, qué podemos entender por ciencias ocultas. Bueno, vamos a hablar de qué son las ciencias ocultas, pero también me gustaría decir qué no son las ciencias ocultas. Muy bien. Iniciemos porque esto es muy importante, ¿sabes? Porque me encanta el poder hablar acerca de este tema. Me apasiona mucho, ¿verdad? Me apasiona mucho porque es una forma de espiritualidad diferente, porque son conocimientos y saberes muy poderosos que en algún momento fueron reservados, ¿verdad? Para personas que pasaban por un proceso que se llama iniciación. En ese proceso había como una especie de depuración, ¿verdad? Se elegían a las personas más aptas psicológica, psíquica, emocionalmente, de tal manera que esta persona pudiera manejar estos conocimientos con sabiduría y supiera ocuparlos pues para bien, ¿verdad? Y de una manera adecuada. Esto básicamente es el concepto de las ciencias ocultas. Ahora, muchos de los temas que están alrededor de las ciencias ocultas son malinterpretados, porque las ciencias ocultas son muy amplias, ¿verdad? Ahí en eso encontramos lo que es la adivinación, la herbolaria, la alquimia, la magia, la alta magia, estamos hablando de numerología, simbología. Todos estos saberes son saberes ancestrales, saberes que vienen a veces desde culturas antiguas y han ido pasando de una manera muy hermética, ¿verdad? De maestro a alumno. Sin embargo, hay una característica muy particular en todos estos saberes. La mayoría, si no es que el 100% de estos saberes han sido entregados por un ser superior a un ser humano. Ha sido una revelación. Y bueno, y la persona que recibió la revelación se encargó de compartirla, se encargó de documentarla, porque pues claro, puso en práctica la herramienta, el conocimiento, el saber, y se percató del beneficio que traía para la humanidad, y deciden casi siempre documentarlo y pasarlo de maestro a alumno. Así es como se da esta gran compilación de conocimientos que se llaman ciencias ocultas. Ahora, ¿qué no son las ciencias ocultas? Las ciencias ocultas no son una religión, ¿no? Tenemos que entender que no son una religión. No hay una estructura como tal, en el sentido de que lo máximo que llega a la estructura es maestro-alumno. Ahí murió la estructura. Algunas hermandades que, digamos, que pasaban estos conocimientos, sí tenían estructuras muy grandes, pero a la fecha no se ha mantenido, digamos, esa sinergia continua. Hay algunas hermandades que tienen ciertas características, pero no solamente usan exclusivamente las ciencias ocultas, sino que hay otra serie de conocimientos, generalmente alrededor de una persona que fue un maestro elevado. Entonces ya hay una gran mezcla, ¿verdad? Las ciencias ocultas no son esoterismo. Y eso es bien interesante porque el esoterismo incluye una serie de conocimientos que ya no solamente son revelados, sino que ya es parte de lo empírico, ya se mezcla lo que es la creencia popular, la creencia local, y ya eso ya es el esoterismo, ¿verdad? Que ya es otra cuestión. Igual, no necesariamente quiere decir que para practicar ciencias ocultas las cosas tienen que ser cuadradas, ¿no? Al contrario, son sumamente amplias y bastante, como le dijeran, bastante fluido, ¿verdad? Tampoco son ciencias ocultas el satanismo, ¿verdad? La masonería, todo eso. Hay prácticas
que son reservadas y por eso se considera que podrían llegar a ser parte de las ciencias ocultas, pero las ciencias ocultas es mucho más amplio. Y como le digo, vaya, por ejemplo, el satanismo es considerado una religión, tampoco hay una adoración como tal. En el satanismo hay una conexión con una entidad, ¿verdad? Y todo eso, entonces, no es directamente vinculado a las ciencias ocultas. Y mucha gente dice, ¿qué es eso? ¿Verdad? Yo he tenido gente que me dice, usted es una satánica, usted que no, no practico satanismo, no creo en esta religión, ¿verdad? Entonces, sí son cosas que hay que delimitarlas, ¿verdad? Cada cosa en su lugar. Eso. Ujú. Muchas gracias, muy bien. Cuando iniciaste con el tarot, eh, bueno, me dijiste que a veces de que no era la baraja española la que utilizas. No, yo manejo así de una manera muy directa dos métodos, el método Rider-Waite y el método de Todd, ¿verdad? Aparte de eso, hago consultas con el chino. Ujú. ¿Te fue difícil aprender los significados de cada carta y la combinación y aplicar estos métodos? Eh, Pues como le digo al principio sí me costó un poquito, ¿verdad? Cuando ya empecé ya en el proceso espiritual, pues fue un poco más sencillo. Eh, Creo que lo que hace la diferencia en esta cuestión es conectar con la divinidad, ¿verdad? Definitivamente la energía divina es necesaria para poder fluir y que las cosas sean guiadas, divinamente guiadas, es necesario conectar con lo divino. Ujú. Muy bien, me parece bien. Ahora, en la plática previa que tuvimos, me llamó la atención de que el fuego para vos tiene una gran importancia. Ah, sí, el Hablarnos elemento fuego, un poco de esto que me llamó poderosamente la sí. atención. Pues el elemento fuego fue el primero que me dio como una bienvenida al mundo espiritual, ¿verdad? Porque dentro de lo que son las ciencias ocultas se trabaja mucho con los cuatro elementos, la conexión con los cuatro elementos. Y pues yo recuerdo muy bien que la primera vez que yo empecé a conectar fue cuando estaba haciendo una oración con una vela y el fuego literal, o sea, fue como empecé a observar la esencia del fuego. No quisiera como entrar en polémica, pero fue como ver la esencia del fuego. Me acordé en ese momento cuando lo vi del pasaje de la Biblia que habla acerca de la zarza que ardía. Y yo veía en el fuego, veía otra esencia, como una energía que emanaba de la llama de la vela. Y conecté de una manera en que entendí que era el espíritu del fuego detrás de del fuego así, detrás de la llama, era el espíritu del fuego. Y a partir de ese momento empecé a conectar muchísimo con el fuego. De hecho, yo a veces he asistido a los procesos de toma de viaje de ayahuasca y generalmente estoy como guardiana del fuego. Me gusta contribuir a cuidar el fuego. Casi siempre me toca estar cerca de él. Y es una energía maravillosa, ¿verdad? Transmuta, cambia, te renueva, ¿verdad? Te llena mucha energía. En mi caso, yo vivo en una parte de acá de El Salvador que está cerquísima de una erupción volcánica que se llama Quesaltepeque y aquí hay una erupción que se ha quedado el rastro de lava. Y cuando yo necesito una conexión especial, yo me voy a ese lugar y el fuego es maravilloso. Ese lugar en el astral son llamas ardientes, son maravillosas y llenan mucho de energía, ¿verdad? El alma, el corazón. Y yo lo siento como un abrazo cálido, sinceramente. Es algo maravilloso, la energía del fuego. Magnífico. Quiero contarles de que Adri es sacerdotisa, sanadora, ¿no?
canalizadora, tarotista, y bueno, ayuda a las personas, da consulta acerca de diferentes necesidades. Pueden buscarla en sus redes sociales como Adri Lunar. Contáctenla porque también hace trabajo a distancia. Precisamente de eso voy a preguntarle y también del chamanismo. Vuelvo con vos, Adri. Ahora, ¿cómo podemos ver hoy en día el chamanismo? Ay, pues las prácticas chamánicas también son otro mundo, ¿verdad? De hecho, yo no estaba muy relacionada con este mundo y cuando empecé el proceso espiritual, dentro de las recomendaciones que mis guías me hicieron fue que para poder recordar y mejorar mi proceso espiritual, yo tenía que ir a las tomas de yagé o de ayahuasca. Yagé realmente es el nombre sagrado de la bebida. Y ahí fue cuando empecé a conocer este mundo del chamanismo, de la conexión con los espíritus elementales, de la naturaleza. Pues es un mundo entero que te puedo decir. A mí ha sido una gran bendición. He tenido muchas experiencias maravillosas con los espíritus de la naturaleza, entre ellos las medicinas sagradas, ¿verdad? Como el yagé, los niños santos, ¿verdad? Y los honguitos, el abuelo peyote. He tenido muchas experiencias muy interesantes, en las cuales pues he aprendido muchísimo, ¿verdad? Son espíritus sumamente sabios, inclusive dentro de estos podría incluir lo que es el tabaco. El tabaco es un espíritu sumamente sabio, que enseña muchísimo. Entonces, en esta parte del chamanismo se trata acerca de conectar con los espíritus de la tierra, de la naturaleza. En el caso personal mío aquí en El Salvador, pues como es tierra de jaguares, ¿verdad? Es la tierra del jaguar y del venado. Tengo una conexión muy maravillosa con mi nahual, que es el venado. Representa los cuatro rumbos y también representa el equilibrio, la estabilidad. Y es un espíritu que me ha guiado muchísimo, así como también el águila. La capacidad de evidencia que tengo ha sido el águila quien me lo ha dado. Y así muchos espíritus, en la medida en que uno conecta con ellos, van explicándole, enseñándole muchas cosas a uno. Y ojo con esto, y esto quiero explicarte. Esto no es un politeísmo, ¿verdad? Politeísmo es cuando uno adora y tiene muchos dioses. Para mí estos espíritus son compañeros, no son dioses. Yo no brindo adoración a los espíritus, sino que me comunico con ellos, aprendo de ellos, platico con ellos. Eso es una práctica muy diferente, ¿verdad? Eso es algo bien interesante porque en nuestras culturas indígenas estaba esa conexión muy presente y se ha ido perdiendo a medida que el ser humano se ha vuelto tan materialista y tan embebido en este sistema tan agresivo del capitalismo, pues ha ido olvidando la conexión con la tierra, la conexión con la naturaleza. Pero la naturaleza y las plantas son tan fieles, tan hermosas, los animales, que continúan haciendo su misión. Imagínate lo que sería del ser humano si un solo día las plantas dejaran de hacer su labor. Si un solo día la tierra dejara de dar sus frutos, el ser humano no podría sobrevivir. Y pues detrás de todo lo que vemos materialmente hay espíritus, ¿verdad? Y simplemente uno tiene que agradecer y aprender a conectar con estos seres, ¿verdad? Eh, Hay muchas personas que le llaman animismo porque hay un ánima detrás de cada ser, ¿verdad? Yo no siento que sea más como un animismo porque eso es ponerle alma o vida a todo y no es todo, es simplemente los seres vivos que son parte de la naturaleza. ¿Ok? Mm, bien. Bueno, faltan algunos pocos minutos para que terminemos este podcast. Hablemos un poco del áurea, de las energías. ¿Qué consejos Ujú. podrías darnos a las personas para que limpiemos nuestra áurea, nuestras energías, para que nos sintamos mejor, para que estemos
mejor conectados con nosotros mismos, con el universo, con la espiritualidad. Fíjate que quizás de las cosas más importantes es conocerse, conocer cómo funciona el ser humano. Miren, nosotros tenemos un sistema de chakras que son 7 chakras, pero lamentablemente en nuestras culturas latinoamericanas vivimos muy inconscientes sobre este conocimiento de los chakras. Y pues los chakras, generalmente, si no sabes dónde están, si no sabes cómo funcionan, pues se bloquean. Eh, Normalmente yo lo que recomiendo es que realicen prácticas de meditación, que conecten con su interior, ¿verdad? Es bueno aprender a meditar. También es importante ocupar las frecuencias. Hay ciertas frecuencias que son muy buenas para cada chakra. Son 7 chakras que empiezan en la base de nuestro cuerpo hacia la cabeza, alineados a lo largo de la columna, ¿verdad? El segundo está en nuestro vientre, el tercero, 2 dedos arriba del ombligo, el chakra del pecho, el chakra de la garganta, el tercer ojo y el de la cabeza. Es muy importante conectar con cada chakra, aprender a respirar conscientemente. Esto nos ayuda a estimular el canal energético. Y también creo que una de las cosas más importantes que hay es la conexión con la naturaleza. Ir a los cuerpos de agua, ¿verdad? Por ejemplo, los ríos, los lagos, el mar están cargados de mucha energía positiva. Por eso es que cuando nosotros vamos a estos lugares venimos renovados, venimos pensando diferente, sintiendo todo mejor, dejando las cargas a un lado, porque estos lugares nos transmutan. También es muy importante lo que comemos, ¿verdad? Cuidemos mucho lo que comemos, dejemos de comer tanta cosa que es químico, ¿verdad? Producido de una manera sintética. Entre más natural, entre más agua bebamos, pues nuestro cuerpo y nuestra energía va a ser mucho más pura y limpia. También eso influye, la manera en que nosotros nos alimentamos influye mucho en cómo funciona nuestra aura y cómo está nuestro canal energético. De hecho, fue uno de los cambios radicales que yo tuve que hacer en mi manera de comer, ¿verdad? Y sí, creo que es recomendable. También quiero contarles que Adri es lo que podríamos llamar clariaudiencia, es decir, ella escucha voces, tiene guías espirituales. Me gustaría que nos hablara un poco de eso y que también, precisamente hablando del astral, también ella ha tenido una iniciación y pertenece a la Hermandad de la Luz. Me gustaría, Adri, que también nos compartieras acerca de eso. Bueno, esta experiencia fue algo muy interesante. Sobre la conexión con mis guías espirituales también ha sido de una manera espontánea y gradual, ¿verdad? Pequeña no sabía quiénes eran, no sabía cómo se llamaban, pero sí escuchaba las voces. Ahora ya más grande, pues me di a la tarea de saber cómo se llamaban. Y fue bien interesante porque en el proceso, pues yo empecé a hacer oración pidiendo que me revelaran quiénes eran. Y los primeros 2 guías que yo tuve me mostraron en una pizarra su nombre. Empecé a platicar con ellos, a hablar con ellos. Y en un diálogo, de pronto, de tanto dialogar, como que empecé a subir mi frecuencia y empecé a escucharlos. Empecé a escucharlos y ahí empezamos en un trabajo continuo. Llegado un cierto tiempo, me hicieron un cambio de guías, pero eso pasó cuando ya mi proceso espiritual había avanzado, ya llevaba un proceso de sanación interna, había sanado muchos traumas de infancia, muchas situaciones difíciles. Ya para ese tiempo tuve un sueño en el cual tenía 2 partes. Una persona me estaba como probando para ver si tenía una nobleza de corazón para asistirle y ayudarle. Y pues yo lo hice. Y cuando ya terminé de ayudarle, me dijo, mira, vamos a ir a otro lugar. Y del escenario donde estábamos en el sueño había una puerta. Y en esa puerta llegamos a una escalera que iba hacia arriba. Llegamos a un espacio donde estaba todo completamente blanco, todito, el escritorio, la persona que estaba ahí era un señor vestido de blanco
y tenía enfrente 4 cristales gigantes y me dijo, bienvenida a tu iniciación. Y solo recuerdo que me dijo esa frase y luego hay como un espacio que yo sé que algo pasó, pero se borró porque pues hay cosas que las podemos traer de nuestros planes y hay cosas que se tienen que mantener en secreto. No sé realmente qué fue lo que pasó, pero cuando terminó la iniciación, me recuerdo que me dijo, bueno, pues eso ha sido tu iniciación y nuevamente se despidió y salí con la misma persona que ahora es mi guía, ¿verdad? Entonces es una maestra ascendida y ahora ella es mi guía. Después de eso, mm, ella se volvió a comunicar conmigo y me dijo, de ahora en adelante, este ángel y yo somos tu guía. Y ahora pues trabajo directamente con ellos dos. Y un día yo le decía a alguien que esta cuestión había sido como en el astral, ¿verdad? Y fue bien interesante porque me dijo, no te preocupes, algún día va a pasar en el físico. Así que eso es lo que he vivido. Muy interesante. Me gustaría preguntarte, eh, Ujú. ¿qué es para vos la vida y qué es la muerte? Oh, interesante. Por favor. Bueno, para mí la vida es un aprendizaje que hemos venido a hacer y a evolucionar, ¿verdad? Son cosas que necesitamos experimentar. Específicamente este planeta está muy relacionado con el sentir y con los sentimientos y las emociones. Entonces, venimos aquí a experimentar eso, a vivir los sentimientos y las emociones. Y la muerte, pues, es una transición de regreso a los espacios de donde venimos. Y eso es lo que creo. Sí, 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 no, me parece muy bien. Ok, vamos llegando al final de este podcast. Les prometo que vamos a realizar otro porque esto no se queda así. Búsquenos en todas las plataformas de podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Vox y otros más. Y evidentemente el material de vídeo y audio queda colgado en las redes tradicionales. Adri, te agradezco un montón, la verdad, y me gustaría que fuera el inicio de una serie de encuentros para que podamos intercambiar y a lo mejor en un otro podcast, ¿no? Que en vivo, también puedas interactuar con algunas personas que te hagan preguntas. Me gustaría, bueno, sí, te pueden encontrar en las redes sociales como Adri Lunar, en Sí, Adri Instagram. Lunar, en otro tengo también Instagram y Facebook como el oráculo de Chell, que es el espacio donde atiendo a las personas, ¿verdad? Dentro de ese espacio trabajo lo que es sanación energética, limpiezas energéticas, consultas de tarot, ¿verdad? Eso es lo que hago. Ok, otra cosa también, bueno, en El Salvador también físicamente, pero es decir, te pueden contactar en las redes sociales y se ponen de Sí, acuerdo con vos para sí, es correcto. diferentes. Atiendo personas de todas partes del mundo. El otro día estaba súper sorprendida que alguien de Dubái me estaba escribiendo súper lejos. Y bueno, por recomendación desde allá me está escribiendo, así que Pues qué aquí bueno, estamos a la orden. pues qué bueno. Te agradezco mucho. Si quisieras algo que agregar para despedirte en esta ocasión. Bueno, solo animarles a que descubran este maravilloso universo que es tan vasto y amplio en conocimientos, pues pueden aprender muchísimo si abren el corazón y la mente y hay que permitirse experimentar otras formas de espiritualidad. Les garantizo que van a crecer mucho si se lo permiten. Experimentar otras formas de espiritualidad. Me ha gustado mucho. Así. Te Ujú. agradezco, he disfrutado mucho, la verdad, estar con vos y hablando acerca de estas cosas. Espero que nos puedas colaborar en otros podcasts. Cuídate mucho y aquí estamos. Gracias a usted, muy amable, estamos a la orden. Excelente.